Buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Estamos contentos porque Dios nos ha dado un día más de vida. Nuestro Padre ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos lo tenemos por amor, por misericordia, porque nos los da. No lo merecemos, pero en su gran misericordia nos los da a cada uno de nosotros. Saludamos a todos los que se conectan por internet, especialmente al pueblo de Venezuela, a la Iglesia Cristiana sobre la Roca, se les ama y mucho. Y también saludamos la Iglesia del Bajo, donde está el pastor Egal Comenari y Minerva. Les saludamos y un saludo fraternal. Vamos a estar leyendo en la palabra en Salmos 147 hasta el 8 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabá a Jehová porque Él es bueno, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad Jehová con alabanza, cantad con arpa nuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierbas. Alabado sea tu nombre, Señor. Nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Agradecidos estamos, Señor, que vemos tu mano obrar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te amamos y te necesitamos. Te damos toda la alabanza, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En ti estamos confiados y seguros, Padre. Ponemos esta mañana en tus manos, sabiendo y creyendo que tú tienes control de todo, que nuestras vidas te pertenecen, Señor, que nuestro corazón es tuyo, Señor. Une cada día más tu espíritu con el nuestro, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cada uno que se conectan por internet, a cada hermano, Señor. Cada hermano que está allí viendo la prédica, que la va a ver, que llegue a los corazones de cada uno, que sea edificación para sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno, Dios, y llénalos de tu presencia, de tu amor. Padre, dale el fruto de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Bien, nuevamente estamos aquí en la presencia de Dios y delante de ustedes en el día que hizo el Señor. En este día nos gozaremos y alegraremos, pues nuestro Dios merece nuestra adoración y el tributo de nuestros corazones. Hoy tenemos más que razones para estar gozosos y alegres. Hoy nos sentamos a la mesa del Señor para recordar su muerte expiatoria y su pronta venida. Su resurrección, por supuesto, que es la garantía de una eternidad con Él. Queremos nuevamente saludar a aquellos que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga desde Argentina, Chile, desde Brasil, desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal, también desde Italia y España, desde República Dominicana y también los que ven desde Panamá. Y por supuesto desde acá, desde los Estados Unidos, a los que nos han seguido y nos siguen domingo a domingo, día a día, a través de las diferentes plataformas que conforman la web y los canales de transmisión. Recuerde darnos pinchar para que pueda usted recibir las notificaciones de las futuras transmisiones. Hoy también queremos especialmente saludar a la iglesia en Maracaibo, donde estamos transmitiendo en vivo para la Iglesia Cristiana sobre la Roca en Maracaibo. Que Dios les bendiga, y también por supuesto la del Bajo, donde preside el pastor Edgar Colmenares y los pastores en Maracaibo, Humberto y Elizabeth Oliveros. Que Dios me los bendiga poderosamente. Bien, hoy queremos compartir con ustedes un pasaje que me llamó poderosamente la atención a propósito de el mes de la unidad. Este es el mes de la unidad, es la consigna
en la iglesia de Maracaibo, y permita al Señor que pueda usar esta palabra para unirnos como iglesia, para unirnos como familia y de alguna forma o manera fomentar esa orden que tenemos del Señor de ser unos en Él. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 12, verso 13 al 15. Quiero leer tres últimos versículos de este pasaje de Números 12. Tiene un contexto, por supuesto, pero para ser breves, yo le estaré explicando después parte de la narrativa. Y dice así la palabra del Señor, versículo 13 al 15 del capítulo 12 del libro de Números. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Verso 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. He titulado el tema de hoy: que nada detenga tu avance. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas bendecirla, Señor, en lo profundo de nuestras vidas. Que nos edifiques, que nos transformes, que nos llenes de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu presencia. Hoy rogamos, oh Dios, nuevamente que tu gracia sobre nosotros sea más que suficiente. Hoy te pedimos, oh Dios, que el reino de los cielos se establezca en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra llega, y que al venir, Señor, tu palabra y establecerse, se haga, oh Dios, con la potencia del reino de los cielos, liberando, Señor, trayendo, Señor, salvación y vida eterna, trayendo, Señor, salvación, trayendo salud y libertad, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que nada detenga tu avance. ¿Se imagina que con todo el deseo del mundo de avanzar en uno o varios aspectos de tu vida, te encontrases con el asunto que no es tan simple como crees? Al final de esta meditación tenemos como propósito descubrir en nosotros cómo muchas veces nosotros mismos somos la piedra de tropiezo, es decir, nosotros mismos conspiramos contra nosotros mismos para avanzar en nuestra vida cristiana. Y es que el resultado inevitable de las palabras mal aplicadas trae como resultado que nos detengamos en nuestro avance de nuestra vida cristiana. Hoy quiero hablarles justamente de lo que hizo una mujer que dentro del pueblo de Dios, los israelitas, era considerada una mujer de gran envergadura, al igual que Aarón, pero que en un momento de debilidad, en un momento de descuido, se atrevieron a criticar al hombre de Dios llamado Moisés. Y es que esta historia está insertada en la Escritura con el propósito de podernos alertar a cada uno de nosotros de no cometer semejante error. Y es que como hijos amados debemos descubrir que no importa los dones que pueda tener la persona que está a nuestro lado, que está aventajándonos en el ministerio, cada uno de nosotros tiene una asignación divina, y que esa asignación tiene que ver con un propósito eterno. Nuestro Padre, y es la mejor noticia de todo, está determinado a que nuestra asignación divina pueda llegar a final término. Es decir, que Él pueda cumplir lo que nos ha dicho, lo que nos ha prometido. Esta es la razón por la que la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros
la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante tener esto como fundamento a lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, porque muchos, sin darse cuenta, comienzan a señalar a sus vecinos, comenzar a señalar las faltas de aquellos que están delante de ellos, y lo hacen en el desconocimiento que todos estamos en proceso de construcción, todos estamos en el proceso de cambio, todos estamos siendo de alguna forma moldeados por el Señor. Así que yo quiero que te dirijas al que está a tu lado y le digas: acuérdate, yo estoy también en proceso. Ámame, ámame. Esto es importante porque a veces perdemos de vista que nuestro Dios es muy paciente con todos nosotros, al punto que nos olvidamos que, al igual que nuestros prójimos o nuestro prójimo, nosotros también cometemos errores y Dios también tiene que lidiar con todas y cada una de nuestras fallas. Todos hemos sido capacitados por el Padre con dones para cumplir nuestra asignación, de manera que no debemos de tener ni celos, ni envidias, ni señalamientos, ni murmuraciones contra aquel que nos pueda aventajar o con aquel que pueda estar a nuestro lado haciendo cosas relevantes a los ojos o al parecer de la vida de otras personas. O sea, nuestra asignación es tan distinta que no podríamos decir, como dice la Escritura, que el ojo o el pie o la mano o un órgano interno del cuerpo es más importante que otros, sino que todos de alguna forma son una unidad y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos estamos unidos por las coyunturas, por los ligamentos y por cada uno de los tejidos y células con el propósito de cumplir la labor de Dios aquí en la tierra. De manera que no estamos en competencia. Quiero que te vuelvas al que está a tu derecha y le digas: no estamos compitiendo. El punto era que la Escritura nos dice en el capítulo 12 que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Recordemos que la palabra Cus pertenece a la frontera de Canaán que colidaba con Etiopía. Algunos expertos, exégetas bíblicos dicen que esta mujer cusita era una mujer morena, una mujer de color. No era precisamente del pueblo de Israel y sobradamente, quizás desde el punto de vista práctico, Aarón y María, quienes eran hermanos mayor de Moisés, tuvieron la desdicha o digamos la indiscreción de criticar al hombre de Dios diciendo que no podía tener una mujer cusita. Es decir, no solamente no era una mujer del pueblo de Dios, sino que probablemente estaban prejuiciados por el hecho de que no era una mujer caucásica o blanca, como diríamos nosotros. El tema es que la sentencia que dice la Escritura, y esto fue lo que me llamó poderosamente la atención en este pasaje, en el verso 2, al final dice la Escritura: y lo oyó Jehová. Uno podría pensar que cuando uno habla o comenta o dice algo de otra persona, es como cuando nosotros le decimos a otra: mira, te voy a decir algo, pero que quede entre tú y yo. ¿Sabe? Qué lejos estamos de la realidad de esa verdad. Porque cuando decimos que quede entre tú y yo, la Escritura nos dice que no podemos ni siquiera hablar en lo profundo de nuestra morada, ni del rey, ni de aquel que está en autoridad, porque los que tienen alas escucharán la voz y harán oír la palabra. Es el paráfrasis para eso es: se lo hará saber un pajarito, porque ¿quién tiene alas? Sino los pájaros. El punto aquí es que lo oyó el Señor. Y aunque nosotros queramos hacer las cosas muy privadamente, Dios escuchará todos y cada una de nuestras palabras, aunque la digamos en la profundidad de nuestros aposentos. El verdadero significado de la murmuración a veces nosotros lo perdemos de vista porque creemos que al hablar verdad
estamos declarando justicia, y la Escritura dice que el que declara verdad habla justicia, pero muchas veces esa justicia que creemos tener no es sino el disfraz de la intención de querer solapadamente criticar a una persona que no se puede defender, o una persona que sencillamente se ha mantenido con un testimonio limpio, claro y honesto en todo el tiempo que le hemos conocido. María y Aarón, dice la Escritura, hablaron contra Moisés. Y es significativo que aunque en este pasaje no dice necesariamente, ¿verdad?, que él estaba libre de poderse casar, porque no habla más nada de Séfora. No sabemos en la Escritura si ella murió, si él enviudó o él quiso tenerla como una segunda esposa. No lo aclara la Sagrada Escritura. La Biblia lo que dice es que lo escuchó Dios, y Dios se enojó a causa de que María y Aarón conspiraron o hablaron en contra del siervo de Dios. Tú preguntarás, ¿cuándo comienza la murmuración? Porque si tú te pones a revisar este pasaje en las diferentes versiones, descubrirás que en algunas hablan murmuraron y en otras dice criticaron. Y es que la murmuración y la crítica es lo mismo. Pero ¿qué es? ¿Qué es la murmuración y qué es la crítica? Es descalificar, es destruir, es matar el testimonio y el honor de otra persona. Se promueve la división, el pleito, la guerra, la contienda, la rebelión, cuando sencillamente hablas en contra de otra persona. ¿Sabe? Uno lo ve desde pequeño, desde niño. Uno ve cuando en la escuela se te acercan compañeros malintencionados y dicen, no te juntes con fulano. ¿Sabes? Es malo. No nos tomamos la molestia de corroborar si todas estas versiones, si todas estas críticas son ciertas. El caso es que eso promueve en nuestro corazón la división, promueve entre nosotros que se rompan las relaciones y se pierde lo que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo de Dios, y es la unidad espiritual. Es significativo que la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y que Jesús dijo que sencillamente en esto todos conocerían que eran sus discípulos, es cuando tuvieran amor los unos a los otros. Pero la crítica sencillamente promueve la división. Y una familia dividida por pleitos y contiendas no puede permanecer. Así que lo primero que usa Satanás para destruir un pueblo, para destruir una nación, para destruir una familia, para destruir un reino, para destruir una iglesia, es la murmuración y la crítica. Y uno podría pensar, ¿cómo podría un hombre como Aarón, cómo podría una mujer profetisa como María haber criticado a su hermano? Recordemos que tanto Aarón como María eran mayores que él. Aarón era su hermano mayor y María por lo menos una década encima le llevaba. Recordemos que María había puesto a Moisés inclusive en la cestica que puso en el Nilo, que era una cesta calafateada para que cayera en las manos de la princesa de Egipto. Recordemos que ella hizo lobby o hizo conexión para que la hija de Faraón lo ahijara y lo convirtiera en un hijo adoptivo. Seguramente María, que conocía a este niño perfectamente, que vio desarrollarse hasta convertirse en un hombre, gozaba de cierta autoridad frente a su hermano. Sin embargo, eso no le daba autoridad, como no nos la da a nosotros, de criticar a nadie. La palabra del Señor es clara cuando dice en el Levítico capítulo 16, capítulo 19, verso 16,
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Mira este versículo. La mayoría de los cristianos, de los creyentes, ignora deliberadamente. Este pasaje está escrito con el autógrafo o con el sello divino. Al final de este verso se escribe con esta sentencia: yo, Jehová. Y si usted se pone a analizar este versículo del capítulo 19 de Levítico, verá que el chisme y atentar contra la vida de una persona están conectados de una manera íntima. ¿Sabe por qué? Porque cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando promovemos la división entre hermanos, estamos literalmente matando, destruyendo, minando el testimonio, la credibilidad y el honor de esa persona. Literalmente le estamos robando la oportunidad de que pueda hacer conexiones divinas que lo lleven al siguiente nivel de fe, al siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de revelación. Cuando sencillamente promovemos el chisme y la crítica dentro del pueblo de Dios, cuando nosotros promovemos el chisme y la crítica en medio de nuestra familia, en medio del trabajo, en medio de nuestro ámbito diario, estamos matando relaciones, estamos destruyendo el testimonio de personas. Y la Escritura nos dice que no debemos andar chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres han perdido conexiones divinas porque sencillamente han hablado falsos testimonios contra ellos? ¿Sabes cuántos hombres y mujeres han perdido oportunidades porque no le han dado el derecho a replicar o a defenderse porque alguien dijo algo que no tenía pruebas contra él y sencillamente acabó con su testimonio? Hay gente que no se ha podido recuperar de semejantes conflictos y luchas. Y María y Aarón hablaron contra Moisés, porque cuando usted critica o murmura o chismea, usted está haciendo algo en contra de una persona. Y sabe, para recoger esas palabras cuesta, porque la gente es mucho más propensa a creer lo malo que lo bueno de una persona. ¿Sabía eso? ¿Dónde comienza la murmuración? ¿Cuál es el verdadero significado de la murmuración? ¿Por qué murmuramos? Sencillamente murmuramos cuando comenzamos a compararnos con los demás y nos creemos mejores que otros. María seguramente hizo sus propias cuentas y dijo: pero ¿cómo este hombre es mi hermano? ¿Pero cómo se va a casar con alguien que no es de nuestro pueblo? Y comenzó a menospreciar quizás la relación que él tenía con Dios y a compararse ella y Aarón con las experiencias que había tenido igualmente Moisés. Lo primero que preguntaron es: ¿acaso Dios no ha hablado a través de nosotros también? ¿Sabe? El problema de la crítica y la murmuración no tiene que ver con que si es verdad o no, porque realmente él había buscado una mujer cusita, era verdad, lo cual no tampoco le daba el derecho de criticar a un hombre de Dios. Si ellos tenían algo que decirle a su hermano, tenían que hacerlo en reverencia, como dice la Escritura, cumpliendo el precepto, llamándolo aparte, en privado, y no haciéndolo quizás público o entre ellos. Lo oyó Dios y se disgustó con ellos. La ira de Dios se encendió en contra de Aarón y en contra de María. Quizás María y Aarón creían tener el derecho como hijos mayores o hermanos mayores de poder criticar a su hermano y sin considerar que había una autoridad que había sido delegada por Dios en la vida de Moisés, sin ponerse a pensar
que estaban quizás promoviendo la división y la rebelión en medio del pueblo. Porque cuando usted habla mal de su familia, cuando usted habla mal de su papá, de su mamá, cuando usted habla mal de su pastor, cuando usted habla mal de un líder, cuando usted habla mal de su esposo, usted lo que le está diciendo a la otra persona es que esa persona no es digna de crédito, que no es digna de respeto, que no es digna de ser confiable. Cuando nosotros comenzamos a criticar y a murmurar, abrimos las ventanas de los cielos, pero no para que caiga bendición, sino para que permee del mundo espiritual maligno todo aquello que en nuestra vida causa atraso. María murmuró porque sencillamente veía a su propio hermano menor como un obstáculo a alcanzar el mismo nivel de autoridad y de preeminencia y de prestigio. ¿Sabe? La gente en la iglesia no busca servir, sino estar en una posición de autoridad, en una posición donde todos desean la gloria de los hombres. Moisés, dice la Escritura, no tenía esto como una prioridad. Él buscaba agradar a su Señor, a su Dios, por encima de cualquier cosa. Su humildad fue tan impresionante que esta fue la razón por la cual Dios se enojó soberanamente con María y con Aarón. Escuche lo que dice la versión, traducción, lenguaje actual del verso 2. Me gustó mucho esta versión porque lo dice de esta manera. Y se molestó, hablando de Dios, al oírlo, porque Moisés era una persona más humilde del mundo. ¿Se imagina? Moisés era un hombre tan humilde que seguramente supo por ser profeta que sus hermanos le estaban criticando, y él pudo pedirle a Dios el juicio, pudo pedirle a Dios venganza, y sin embargo él dejó a Dios que fuera quien juzgara todas las cosas. Él confió que él fuera su juez. Cuando Dios ve un corazón humilde, cuando Dios ve un corazón manso, ¿sabe? Más vale que usted se meta con cualquier cosa, más que el corazón de un hombre que entrega a Dios toda su justicia. Y esta es la razón por la que se encendió la ira de Dios contra ellos, contra Aarón y contra María. ¿Por qué murmuramos? Porque creemos que el que está de arriba de nosotros no es competente. Porque creemos que el que está deteniendo nuestra promoción sencillamente no nos da la oportunidad de poder desplegar todo lo que sabemos, todo nuestro liderazgo, todo nuestro conocimiento, toda nuestra influencia, toda nuestra inteligencia o sabiduría. ¿Saben? Cuando comenzamos a murmurar es porque deseamos desacreditar y quitar de nuestro paso todo aquel que pueda eclipsarnos. ¿Sabe por qué? Porque la murmuración también sale o nace de un corazón acomplejado. Cuando nuestro corazón es limpio, nosotros nos gozamos con los que se gozan, reímos con los que ríen y lloramos con los que sufren. Pero cuando nuestro corazón es malo, sencillamente no podemos gozarnos con aquel que Dios usa. Hay un celo en nuestro corazón, y los exégetas bíblicos llegan a la conclusión de que lo que estaba detrás del subyacente reclamo de que Moisés se había casado con una negrita o con una mujer cusita no era el hecho de que se estaba emparentando con una mujer gentil, sino el hecho de que sencillamente tanto Aarón como María tenían celos ministeriales, celos de su hermano, celos porque la familiaridad trae como consecuencia el menosprecio. Esta es la razón por la que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra, porque decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanas fulana? ¿No son sus hermanos sutano? ¿No es su madre María?
Jesús no pudo hacer muchos milagros porque cuando la gente se siente familiarizada con el hombre de Dios, comienza a tenerlo en poco. Y el colmo de ese mantenerlo en poco es criticarle a sus espaldas. No estoy hablando solamente de los hombres de Dios, sino que estoy hablando también de aquellos que están a nuestro alrededor y que no pueden defenderse de nuestra crítica. Porque somos unos expertos en vivir vidas dobles, de tener máscaras, de caminar de manera hipócrita. Besamos a nuestros hermanos y cuando dan la espalda, comenzamos nosotros a descarnarlos, a criticarlos, a comenzar a promover la ruptura de la unidad. Porque cuando usted le dice a otra persona, mira, cuídate de fulano o de sutano, cuando usted hace gestos, está demostrando también que usted está poniendo en tela de juicio la idoneidad, la honestidad, la integridad, la pulcritud, el buen nombre o el honor de esa persona. Por supuesto, hay excepciones. Y usted tiene que tener el suficiente discernimiento para saber leer entre líneas. Podemos leer entre líneas que sencillamente Aarón y María estaban comparándose con su hermano. Dios habló con Moisés. Él también ha hablado a través de nosotros. Hay gente que cree que porque ha tenido una experiencia con Dios, tiene la autoridad para juzgar a todas las personas y de ponerle una etiqueta y decir quién es bueno y quién es malo, quién es correcto o quién es incorrecto. La Biblia nos dice o nos da esta advertencia. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Lucas 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Se imagina si los hombres del tiempo de Jesús, de los tiempos de Pablo, hubieran considerado la vida de Pablo cuando consentía en la muerte de Esteban? ¿Se imagina ese Pablo queriéndose desarrollar en medio de una iglesia que sencillamente recordaban sus faltas y sus fallas? El mismo Moisés mató a un egipcio, pero el mismo Moisés que mató al egipcio no fue el mismo Moisés que recibió la revelación de Dios en el monte Sinaí. El mismo Pablo que estuvo presente con la muerte de Esteban no era el mismo Pablo que se le apareció después el Señor en el camino. Este hombre se convirtió en uno de los más prominentes apóstoles porque sencillamente Dios tenía un plan con él, un propósito con él. El mismo Pedro que negó a Jesús no fue el mismo Pedro que se levantó en medio de la multitud y disertó de tal manera que en sola 2 predicaciones se convirtieron más de 8,000 personas al Señor, creyentes, hicieron fe delante del Señor. ¿Sabe por qué no podemos nosotros murmurar ni criticar? Porque no podemos saber los propósitos de Dios para esa persona. No podemos ponerle obstáculo, no podemos matar a esa persona. ¿Sabe? Hay gente que no se recupera de la murmuración y de la crítica que ocurre dentro de las iglesias o dentro del seno familiar. ¿Por qué murmuramos? Porque sencillamente escuchamos a papá o a mamá criticarnos desde temprano y no hemos acostumbrado de tal forma a criticar que nos llevamos la crítica al trabajo, nos llevamos la murmuración a la iglesia, nos llevamos la murmuración y la crítica a todo lugar donde estamos y a todo le conseguimos un pero. Pero ¿sabe? Se nos ha acabado el tiempo, pero tengo que decirle que la Escritura nos dice que cuando Dios lo escuchó, le dijo a María y a Aarón, ¿saben? Necesito hablar con ustedes, den un paso adelante. Y los dos dieron un paso adelante. Le dijo, cuando yo tenga que hablar con ustedes que son profetas también, yo le hablaré en sueños y en visiones, pero no así
a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él hablaré cara a cara, boca a boca. Le revelaré mi palabra, no en misterios, sino claramente. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar en contra? ¿Sabe? Nosotros necesitamos ese temor de Dios, de no hablar en contra de nuestro hermano. No solamente de los líderes, de nuestro hermano, de aquellos que están también por encima de nosotros en autoridad dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando murmuramos y criticamos, demostramos nuestra falta de temor a Dios. Mire lo que dice la Escritura concerniente a eso en Primera de Corintios 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. Algunos sencillamente no saben ni tienen idea de lo que agrada o no a Dios. A Dios no le agrada la murmuración. Dios no le agrada el chisme en medio de su pueblo. Y cuando andamos chismeando en medio del pueblo, estamos sencillamente despertando la ira de Dios sobre nosotros. El resultado de este chisme, de esta crítica, de esta murmuración en la vida de María y en la vida de Aarón, fue que sencillamente la presencia de Dios, la nube de Dios se alejó de allí. Y mire lo que ocurrió acto seguido. Número 1, María se llenó de lepra desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Una enfermedad que en los tiempos bíblicos era incurable. Una enfermedad que simbolizaba la muerte, simbolizaba la separación entre Dios y los hombres. Era la forma en que Dios castigaba de manera severa cuando alguien cometía gran pecado. Aarón, cuando vio a María llena de lepra, le rogó a Dios, qué ironía, al sumo sacerdote orando. A su hermano le pidió perdón. Le dijo, perdón esta locura, hemos obrado neciamente, dice otras versiones. Sánala. Y Moisés oró al Señor y la respuesta del cielo fue esta. Si una hija peca contra su padre y su padre le escupe, ¿no estaría ella contaminada por 7 días? Así que Dios le dio a María la disciplina de estar por 7 días leprosa. Durante ese tiempo, escuche bien, y con esto ya voy terminando. Durante 7 días, más de 2.5 millones de personas quedaron detenidas en medio de la nada, en medio del desierto. Se detuvo la nube en el lugar, se detuvo el avance del pueblo hacia la tierra prometida, se detuvo el ministerio de esa mujer porque, ¿sabe? Una de las cosas más tristes es que no escuchamos nada más de María después de este evento. Dios no permita que el ministerio de muchos hombres y mujeres se detenga porque no tienen control de su lengua. Dios quiere que tu vida avance, pero probablemente el pecado, la lepra de la murmuración ha tocado tus finanzas, ha tocado tu salud, ha tocado tu ministerio de tal manera que se seque todo lo que está a tu alrededor. Quizás has matado la relación de otras personas sin darte cuenta. Quizás mucha gente no tiene la buena voluntad hacia otras por un mal comentario que tú hiciste. Yo quiero recomendarte en el nombre del Señor Jesucristo que pares, que te detengas y que pidas perdón al Señor en el día de hoy. Dios no quiere que tú te detengas, ni que nada detenga tu avance. Aarón tuvo que reconocer que sencillamente había pecado y le dijo, perdona este pecado y no lo pongas a nuestro cargo. Él pidió que sencillamente le fuera perdonado. Hoy necesitamos acercarnos al Señor,
Antes de sentarnos a la mesa y pedirle, Señor, perdóname por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos criticado. ¿Sabe? Inevitablemente Moisés pudo saber que sus hermanos le criticaban. A lo mejor te tocará, si lo hiciste públicamente, si lo hiciste en un lugar donde desprestigiaste a alguna persona, a lo mejor te tocará llegarle y decirle, perdóname, he pecado contra Dios y he pecado contra ti también, he pecado contra el cielo y contra ti. Probablemente no tengas que decirle tantos detalles, pero es suficiente quizás como le dijo el hijo pródigo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, he pecado. Quiero que comencemos una nueva relación, quiero que comencemos de nuevo, quiero que tengamos una buena amistad, si la otra persona te lo permite, pero pide perdón. Vamos a restituir, vamos a hablar bien, vamos a hablar correctamente, vamos a sacar la murmuración y el chisme en medio del pueblo. Estas cosas no le agradan al Señor y detienen nuestro avance. El orden divino es que si alguien te dañó y cada vez que tú te acuerdas de él, hablas mal de esa persona ante otra persona, tú vayas allá y le digas, sabe, me dolió lo que tú me hiciste. Te critiqué muchas veces, pero quiero pedirte perdón. Quiero que comencemos de nuevo. A lo mejor no va a ser igual, pero quiero que nos veamos bien. Restituye. Y sabes, la Biblia dice que si tú lo haces, Dios entonces te va a bendecir. Porque en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos los hombres. Y finalmente, saca todas esas consecuencias negativas de tu vida. Reconoce el 100% de tu responsabilidad. Y al hacerlo, vas a encontrar que Dios hará que tu vida comience otra vez a avanzar en el ministerio, en las finanzas, en tus relaciones con los demás, en tus relaciones con tu esposa, con tus líderes. Dios va a activar las cosas que han estado paradas, que han estado detenidas, porque mientras María estuvo con su lepra, todo el campamento se detuvo. Hoy yo quiero invitarte, allí donde estás, que puedas poner tu mano en tu corazón y que puedas hacer conmigo esta oración de arrepentimiento. Di conmigo, Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy reconozco nuevamente que he pecado contra el cielo y contra mi prójimo, al murmurar, al chismear, al criticar, al quejarme. Hoy vengo a ti, Señor, pidiendo que me perdones, pidiendo que me transformes, pidiendo que me des la oportunidad de hablar con esa persona y pedirle perdón. Hoy te ruego, Señor, que allanes el camino y que a partir del día de hoy las cosas en mi vida comiencen a avanzar. Te doy gracias porque al confesar mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y tu sangre me limpia de todo pecado. Amén y amén. Quiero orar a Dios a favor de tu vida. Y allí donde estás, quiero que pongas tu mano en tu corazón. Quiero orar al Señor por tu vida. Y mientras que oro por ti, clama la sangre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, bendigo a cada hombre, a cada mujer que escucha esta palabra. Padre, si ha habido cosas que en su vida se han detenido, Padre, yo te ruego que puedas, oh Dios, poner los puentes necesarios para acercarse a esas personas que han ofendido, que han criticado, que han murmurado con o sin razón. No tenemos autoridad de juzgar para después nosotros ser juzgados. Padre, el juicio te pertenece a ti. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer, pidiéndote, Señor, que sean restituidas las relaciones con sus líderes, con sus padres, con sus vecinos, con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos, oh Dios. Padre, yo les bendigo en el nombre de Cristo, pidiendo, Señor, tu gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer una pausa para que podamos hacer el corte
y podamos entonces hacer el enlace con todos los que nos ven por internet. Vamos a dejar a los pastores Oliveros ministrando los elementos de la Cena del Señor allí en Maracaibo. Queremos despedirnos, desearles que Dios les bendiga en el día de hoy y que pasen un excelente día. Que Dios les bendiga. Se les ama y mucho. Amén. Bien, continuando nosotros con el programa del día de hoy, vamos a sentarnos a la mesa del Señor y recordemos que una vez cada mes, el primer domingo de cada mes, nos sentamos a la mesa del Señor para recordar la muerte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Al hacer este acto no solamente recordamos su muerte, sino que anunciamos que Cristo Jesús viene pronto. Yo quiero pedirle a mi esposa que oremos. La Biblia nos recomienda, nos insta a que nos examinemos a nosotros mismos. De tal manera que si hay en nuestra vida pecados, si hay en nuestra vida algo que no está en orden con Dios, esta sea la oportunidad para hacerlo, porque la Biblia dice que al hacerlo de manera digna, podemos disfrutar de los beneficios de este acto. Oramos. Señor Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, glorificamos tu nombre. Sí, Señor. Estamos agradecidos, Señor, de darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de sentarnos a tu mesa, Señor. Antes de sentarnos, Señor, te pedimos que nos perdones, perdona nuestros pecados, las cosas malas que hemos hecho, las cosas que te desagradan, Señor. Queremos, Padre, humillarnos delante de ti para que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor, para que nos perdones, Señor Jesús. Queremos y estamos recapacitando, Señor, para mejorar cada día y agradándote, Señor. Padre, gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa, Señor, y recordar ese gran sacrificio que hiciste en la cruz por amor y salvación a cada uno de nosotros. Amén. Porque yo recibí del Señor todo lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todo. Dice la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de esta copa, símbolo de la sangre de Cristo Jesús, la cual fue derramada en la cruz para nuestra eterna salvación. Tomemos todos. Gloria a Dios. Padre, glorificamos tu nombre. Te amamos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu perdón. Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta hora. Porque sabemos, oh Dios, que solo por tu gracia estamos de pie. Perdónanos por todo lo que te hemos ofendido de palabra, de pensamiento y de obra. Te pedimos, oh Dios, que ahora nos renueves en el espíritu de nuestra mente y también que nos renuevas en el cuerpo, Señor, restituyendo nuestra salud, estableciendo, Señor, una relación contigo mucho más fuerte. Padre, llénanos de tu presencia, úngenos con tu Santo Espíritu y guárdanos, oh Dios, de todo mal. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final de un capítulo más en esta transmisión. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede de poderles hablar a través de este recurso, de este medio, de esta plataforma. Recuerde compartir este enlace con sus familiares y amigos y vecinos y personas a los que tenga bien hacerlo. No sin antes, nos despedimos sin antes recordarles para una siguiente oportunidad a esta misma hora. Así es. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Vamos a orar entonces y vamos a recibir la bendición pastoral. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor.
salir de este lugar, Señor, y de tu Sí, presencia. Padre Santo. Imploramos, oh Dios, de ti la bondad y la misericordia Dios. que solo tú nos puedes proveer. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Sí, que Señor. hagas resplandecer tu rostro sobre Sobre su nosotros, vida. que tengas misericordia. Amén. Padre, que nos puedas poner arriba y no abajo. Haznos cabeza y no cola. Permite, oh Dios, que seamos bendecidos con Amén, abundancia, así es, Padre. según las promesas que nos diste, oh Dios, en Cristo Jesús. Pidiendo de igual forma, Señor, una bendición para Así nuestros es, hijos, Padre Santo. familiares y amigos. Rogamos, oh Dios, que este sea un mes de victoria, Es en el un nombre mes de de cielos Jesús. abiertos, Sí, Señor. un mes, oh Dios, de lo Así es, sobrenatural. Padre Santo. Danos tu bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Dios me les bendiga. Que Dios Un te abrazo. guarde. Queremos invitarte, pues, para la siguiente oportunidad. Dios mediante. Sí, Señor. Nos vemos. Bendiciones.